Por años, el cine ha sido capaz de construir grandes mitos y su mayor ejemplo es King Kong. El gorila gigante ha estado presente durante la historia cinematográfica y su leyenda no pierde combustible. 8 cintas en más de 80 años avalan a uno de los monstruos que más veces ha conquistado las pantallas, arrastrando su mito durante generaciones. Y hoy decidimos subirnos una vez más a la máquina del tiempo para recordar el origen, su evolución y gran aporte al séptimo arte. Para iniciar con el origen completo de esta mítica bestia, tenemos que viajar hasta 1933 y buscar exactamente a Merian C. Cooper. Cooper era un aventurero trotamundos que siempre buscó la 1001 aventuras. El hombre tenía muchas historias que contar, y como no, sí participó en la Primera Guerra Mundial como aviador e incluso escapó de un campo de prisioneros. Luego de su regreso de la guerra, ejerció el trabajo de reportero y finalmente se quedó como explorador. Con este nuevo trabajo y uniéndose a un grupo de amigos más, entre ellos Ernest Souchak, dieron la vuelta al mundo a todo tipo de lugares exóticos, y en esas aventuras comenzaron a hacer documentales de estos viajes, materiales que ellos mismos llamaron dramas naturales, donde se filmaban no solo animales y naturaleza, sino que también a personas interactuando con estas y tratando de contar una historia. En una de sus expediciones conoció muy de cerca a los babuinos, y justo en ese grupo de viaje estuvo con ellos Douglas Burden, quien fue uno de los primeros exploradores en interactuar con dragones de Komodo en las islas de Indonesia. Juntar su experiencia de los babuinos y la aventura de su compañero hicieron que se le prendiese el foco. Tener ahora la meta de crear un drama natural donde se vean enfrentados un simio y un dragón de Komodo. Obvio, ese fue el concepto inicial, porque después cambió el simio por un gorila, que para aquellos años este animal no era el más sonado de la familia de los grandes simios, y así decidió que esos dos serían los protagonistas de su próxima historia. El cuento de Cooper fue tomando forma a medida que pasaron los meses gracias a diferentes sucesos que se dieron de la nada, como por ejemplo, Douglas capturó a un dragón de Komodo y lo llevó a un zoológico de Nueva York. Este hecho lo usó para armar la historia del gorila siendo llevado a la ciudad. Y agrégale a eso que en esos años el mito era que los gorilas tenían la costumbre de llevarse a las mujeres. Entonces eso ni lo pensó mucho y lo agregó. Su idea ya estaba a nada de terminarse, pero fue en 1930 que casi se le cae el mundo. Una productora estaba estrenando Ingagi, una película sobre un gorila que secuestraba mujeres para convertirlas en sus esclavas. Un material que fue vendido como documental pero nunca llegó a ser uno. ¿Qué fue lo que más llamó? Simplemente porque era un hombre con traje de mono que violaba a una mujer. Después que Cooper vio el dichoso filme, supo que nada de lo que tenía en mente se parecía a la basofia que crearon. Es ahí donde tomó la iniciativa para buscar fondos, pero se topó con otro problema. Sí, la Gran Depresión. Cooper quería que alguien financiara un viaje de expedición hasta Komodo y otro a la jungla para capturar a un gorila y un dragón, y así hacerlos pelear mientras filmaran. Pero como te dije, eran malos días para la economía y el proyecto quedó en la nada. A través de una serie de circunstancias diferentes, Cooper terminó convirtiéndose en el asistente del director de RKO Pictures, David O. Selznick. Parte de su trabajo consistía en mirar proyectos y decirle a Selznick si deberían seguir haciéndolos o no. Uno de esos proyectos fue una película llamada Creation. Willis O'Brien fue uno de los pioneros en la animación stop motion. Había trabajado en una película de 1925 llamada The Lost World, una cinta basada en la historia de Arthur Conan Doyle sobre exploradores descubriendo dinosaurios y llevándolos a Londres. Esa película fue un gran éxito para la época, y es por eso que con Creation, RKO quiso convertirla en una especie de secuela o nueva versión. Cooper miró el proyecto y no le pareció que fuese muy interesante dramáticamente. Es por eso que la canceló, pero al mismo tiempo amaba las técnicas de O'Brien. Entonces comenzó a pensar que el stop motion podría ser la solución a su película de gorilas, sin tener que gastar mucho dinero y viajar por el mundo. Ni corto ni perezoso, Cooper no dudó y así empezó la carrera hacia King Kong.
Muchas de las maquetas que estaban listas para Creation fueron usadas para King Kong, e incluso los dinosaurios le gustaron más que su mismo dragón de Komodo y así de simple lo cambió. El material de acción fue avanzando, Bryan iba animando, mientras que Cooper se encargaba hasta del sonido, donde junto a los ingenieros mezclaron un rugido de león y tigre, lo invirtieron y así le dieron sonido a King Kong. Cooper siempre fue de colocarle nombres a sus proyectos dependiendo del lugar donde los hizo. Por ejemplo, ahí están Chang o Grass. Es por eso que al ser ambientada en Congo, quedó como simplemente Kong. En cuanto a la palabra King, eso sí fue de Selznick, que estaba en duda de ponerle solo Kong, y después de votar nombres como la Bestia o la Octava Maravilla, solo agregó el King. Después de que vieron casi todo acabado, Cooper hizo un cambio fugaz de final. Y aunque sí, igualmente el gorila iba a morir, decidió cambiarlo por algo más épico, ya que como él mismo manifestaba, teniendo un gorila en Nueva York, no quería que simplemente sea bombardeado en la pista. El foco se le volvió a encender y caía la coincidencia en que el boom del momento era el recién inaugurado Empire State, que apenas tenía 2 años. Entonces no lo pensó mucho, O'Brien se encargó de la maquetación y tuvimos un King Kong en pleno 1933 peleando contra aviones en lo más alto de la ciudad. RKO supo que tenía una mina de oro en sus manos. Es por eso que 9 meses después del estreno de King Kong ya tenía lista la secuela. La historia en resumen continúa los hechos de la primera, solo que esta vez los exploradores regresan a la isla Calavera porque ahora saben que hay un tesoro escondido. En plena travesía se topan con un gorila parecido a Kong y dan por concluido que este es su hijo. A diferencia de su padre, esta criatura se pasa en toda la película defendiendo a los humanos, e incluso sacrificándose para que estos se lleven el tesoro. El hijo de Kong reutilizó algunos de los mismos modelos de King Kong, en parte para ahorrar costos, y algunas secuencias de acción ambiciosas en la guía tuvieron que descartarse debido a restricciones presupuestarias. Total, tenían que estrenarla ahí mismo. Aquí es donde las cosas se vuelven locas. Después de una sequía de casi 30 años, King Kong regresó de la manera más grande posible en 1962. En esta película japonesa de los estudios Toho, marineros capturan a un enorme gorila y deciden llevarlo a Japón para que acabe con Godzilla, un enorme dinosaurio mutante que se encuentra atemorizando en todo el país. En esta versión el simio tiene la particularidad de ser más grande, alcanzando la altura de Godzilla, y sus brazos conducían electricidad. Esta fue la primera película en color en la que aparecieron tanto Kong como Godzilla. Algo curioso de todo esto es que la idea original no era que Kong sea enfrentado contra Godzilla, sino que nada más y nada menos que una versión enorme de Frankenstein. Sí, esta versión también estuvo a cargo de Japón. Aquí vemos cómo sigue distorsionándose más el origen de Kong. Un científico crea a un gorila robot pero pierde el control de él, entonces no tiene otra solución que buscar al original King Kong. Se hicieron 2 trajes de gorila. Los brazos del primer disfraz eran muy largos, por lo que las manos de Haruo Nakajima no alcanzaron las del disfraz. Tenía que agarrarse a palos que estaban unidos a las manos del mismo. Además de eso estaba el segundo traje, que tenía los brazos más cortos y solo se usaba cada vez que grababan imágenes de Kong luchando contra otros monstruos. Casi 45 años después de la película original, el primer remake en serio vino del director John Guillermin. Esta se convertiría en una de las películas más exitosas del año en la taquilla y obtuvo 2 nominaciones al Oscar, llevándose a casa el premio a mejores efectos visuales. En esta nueva versión, un ejecutivo petrolero envía una expedición a una isla recién descubierta, con la esperanza de garantizar envíos de petróleo sin explotar. Sin embargo, un ambicioso primatólogo se guarda a bordo, donde se encuentra con el misterioso náufrago Dawn. El resto de la película se desarrolla de la misma manera que el original, solo intercambiando el World Trade Center por el Empire State en la escena de la batalla culminante.
El legendario gurú de los efectos especiales y 7 veces ganador del Oscar Rick Baker colaboró con Carlo Rambaldi en el traje de Kong, y además hicieron una variedad de máscaras mecánicas que mostrarían el rango emocional de la criatura. Rambaldi también creó un Kong mecánico de 40 pies de altura y 13.000 libras, pero los problemas mecánicos impidieron que se usara mucho. Después del éxito de la nueva versión de King Kong en 1976, se preparó esta secuela, donde en sí solo continúan el final de la antecesora. Se descubre que Kong sobrevive a su caída de lo alto del World Trade Center, y para su recuperación requiere una operación coronaria. En esta película se incluye un miembro femenino de la especie Kong, con la cual tiene un hijo. A diferencia del anterior, esta no estuvo a la altura del personaje, y sí, también fue nominado a 2 premios. Pero no fue a los Oscars, fue a los premios Razzie. Después de mucho tiempo se tomó el toro por las astas, y ya era momento de darle un buen lugar a Kong. En 2005 llegaría el remake de la película original producido por Universal Pictures, y dirigido por el ganador del Oscar Peter Jackson, quien siempre tuvo el deseo de hacer su propia versión. Con más de 3 horas de duración, esta es la adaptación más larga de King Kong, y fue ganadora de 3 premios Oscar. El equipo creativo optó por un diseño inspirado en gorilas de espalda plateada del mundo real, que llevaron a estudiar horas de imágenes de gorilas. Andy Serkis tuvo que estudiar los movimientos de los gorilas en el zoológico de Londres, y viajó a Ruanda para observar a los animales en la naturaleza. Si bien el proceso diario de maquillaje de captura de movimiento le requería a Serkis 2 horas, más 2 meses adicionales de postproducción haciendo imitación de captura, estamos más que seguros que el esfuerzo valió la pena. La última versión de Kong viene como un reinicio completo del personaje. Kong la Isla Calavera es la segunda película del dichoso Monsterverso, este universo cinematográfico de películas de Warner, donde Godzilla también está en ella. Aquí hay muchas partes móviles que ayudan a la historia, pero esencialmente se reduce a una oscura organización gubernamental que intenta encontrar evidencia de criaturas monstruosas. Lo más destacado aquí es el tamaño de nuestro amigo gorila. El propio Buck Roberts ha dicho que su versión de Kong es un mono de 100 pies, siendo así el segundo Kong más grande en todas las películas desde 1962. Pero ojo, el director ha dicho que este vendría a ser un Kong aún joven. Sí, que le falta crecer. Como dato extra, Roberts también manifestó haberse inspirado mucho en la princesa Mononoke de los estudios Ghibli. Por ahora no pondré fecha porque con esto del COVID lo más seguro es que sea movida. Si bien Kong parece contentarse con gobernar la Isla Calavera por el momento, ya es un hecho inevitable que tendremos un choque legendario. Aunque uno igual se pregunta cómo es que Kong de 100 pies de altura, que ojo no sabemos hasta cuándo lo harán crecer, contra un Godzilla de más de 350 pies de altura. De acuerdo, Kong es súper fuerte y bestial con dientes increíblemente afilados, pero Godzilla viene cargado hasta las garras con sus propios poderes. ¿Quién será el ganador de esta pelea? Solo tenemos que ver qué monstruo queda en pie cuando se despeje el polvo. En conclusión, King Kong siempre será uno de nuestros monstruos favoritos. Y a pesar de que no fue tratado muy bien que digamos a lo largo de los años, y con eso me refiero a las diferentes productoras, nuestro gorila siempre será el rey de la Isla Calavera. Y hemos llegado a la parte final del video. Muchas gracias por llegar hasta aquí, en serio significa mucho para el equipo y para mí y pues da ganas de seguir trayendo más material para ustedes. A continuación estás viendo los mejores comentarios del video anterior. Y pues ahora sí, sin nada más que decir, yo soy Elsin Urbina y me despido. Nos vemos en una próxima ocasión.